estar aquí esta tarde, a echar un ratito con los calores y con lo agradable que se podría estar en la playa, que siempre es de agradecer, ¿no? A ver, cuando hablando con Pepe Lu me comentaba la posibilidad de dar un taller que además va a ser un poco itinerante también por aquí, por la provincia, y atendiendo un poco a la idea de mi experiencia profesional en los últimos años, se proponía la posibilidad de enfocarlo en clave de tratar de dar algunas herramientas de comunicación política a quienes estáis haciendo trabajo político. En definitiva, todos los que estamos en Podemos, todos y todas los que estamos en Podemos hoy día estamos haciendo trabajo político, lo hacemos cada día que estamos... Perdona que te interrumpa, preséntate por lo menos. Sergio Pascual, me presenta al compañero. No, yo quiero saber quién es. Bueno, yo soy Sergio Pascual, estoy colaborando en la Comisión Estatal de Extensión de Podemos, que trabaja y apoya al equipo técnico. De profesión soy antropólogo, funcionario de la Junta de Andalucía, y he pasado varios años trabajando en temas de comunicación política en América Latina. ¿Ya mejor? Vale. Bueno, pues lo que decía, cuando me pidió Pepe Lu que abordara este pequeño taller, pensé que lo ideal sería que, ya que vais a estar trabajando en la calle, tratando de trasladar ideas a unos y otros y en distintos ámbitos, algunos más mediáticos y otros más del día a día y del encuentro con alguien en una cola de un banco o en la frutería, pues sería idóneo que parte de la pequeña charla que vengo a contaros ahora se enfocara precisamente a eso, ¿no? A herramientas que os pudieran llegar a seros útiles en esa cotidianidad de la acción política y de la comunicación política, ¿no? Para hacerlo me sentía de alguna forma obligado a hacer un pequeño preámbulo en el que abordara cuáles han sido las que creo que son algunas de las claves del éxito de Podemos en términos de comunicación política. Hay muchas claves del éxito, algunas de las cuales no por evidentes no deben dejar de ser citadas, ¿no? Como es el aprendizaje y la construcción colectiva que se ha dado con movimientos como el 15M, la marcha por la dignidad, la marea verde, la marea blanca, bueno, todos estos movimientos que hemos ido conociendo y que han ido generando consensos sociales, que son los que de alguna forma ha aglutinado en términos políticos Podemos, ¿no? Pero también hay elementos en clave comunicacional y de situación en el actual marco de organización social en el que vivimos en el siglo XXI, que creo que han sido definitorios a la hora de garantizar o de generar los éxitos que hemos ya tenido y que vamos a seguir teniendo, ¿no? De eso estoy seguro. En ese sentido apuntaba, o que quería apuntaros cómo en la práctica, cuando se da la gran transformación que se da durante el siglo XX y especialmente a principios del XXI, con la revolución tecnológica que nos traslada de una sociedad fordista a una sociedad post-fordista, en la cual las personas nos intercomunicamos a velocidades que antes eran impensables y en redes que tienen un número de nodos que también a su misma vez también antes eran impensables, se produce al mismo tiempo que se produce esa revolución tecnológica, se produce una cierta revolución social, ¿no? Esto es algo que ha teorizado un politólogo de reconocido prestigio como es Thomas Kuhn, ¿no? Y que habla de cómo en la historia de la humanidad, cada vez que se ha dado una revolución tecnológica, se han dado transformaciones sociales que han afectado a todo el conjunto de las fórmulas de relación social que articulan los distintos papeles de los distintos actores, ¿no? y agentes económicos, políticos, etcétera, ¿no? Bueno, pues nos podríamos retrotraer cuando se inventan lo que se llaman las sociedades hidráulicas, ¿no? Y que dan lugar a sociedades muy piramidales, jerárquicas, como son las egipcias, las incas, etcétera, y todas vienen de la mano de una revolución tecnológica que pone encima de la mesa la posibilidad de tener unos excedentes que había que gestionar y que se empiezan a gestionar de forma, como digo, piramidal, reorganizando la sociedad. Pero también todos, y esto es más conocido, sabemos que cuando se da la revolución industrial, de la mano de la revolución industrial es de la que llega el capitalismo como fórmula de organización social, económica y política, ¿no?
En ese sentido, siguiendo a Kuhn y en alguna medida también a Bauman, habríamos pasado de una sociedad fordista y quizá toyotista en algún momento a una sociedad post-fordista, en el que las identidades que en el siglo pasado eran más rígidas, más sólidas, pasan a ser más líquidas, ¿no? Como diría, insisto, Bauman, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que mientras que durante el siglo XIX y XX la autoadscripción a una identidad como podía ser trabajador era muy definitoria del papel que jugábamos en la sociedad, hoy día las identidades son compuestas, múltiples y variables. O sea, y es más difícil encontrar autoadscripciones tan sólidas y tan duras a patrones de identidad vinculados a nuestra posición en el sistema de relaciones sociales y laborales y económicas, ¿no? Eso, que de alguna forma lo entienden muy bien los ideólogos liberales y neoliberales durante las postrimerías del siglo XX, les lleva a abrazar un concepto que es el concepto de hegemonía, que es un concepto de origen entroncado a la izquierda, ¿no? Porque es Gramsci el que lo arranca, pero quien lo aprovecha políticamente es claramente las derechas, ¿no? Las derechas nixonianas, reaganianas luego, y sobre todo Reagan y Thatcher, y en sus versiones más extremas, pinochetistas, abrazan esta tesis y abandonan de alguna forma la comunicación política basada en ideologías para situarse en un marco de comunicación política basado en hegemonías. ¿Qué es esto de la hegemonía? Bueno, pues básicamente lo que asume es que en lugar de tener que enfrentar paquetes ideológicos compactos, que en sociedades complejas son difíciles de gestionar, es mucho más sencillo cabalgar consensos sociales y tratar de hegemonizar consensos sociales. En ese sentido, en la práctica es muy difícil encontrar en las derechas paquetes ideológicos compactos. O sea, la derecha te puede decir sin ningún tipo de rubor que defiende el servicio público, pero que para defender el servicio público lo que hay que hacer es una gestión privada. O sea, ese tipo de discursos volubles y ideológicamente, entre comillas, insostenibles, insisto, discursos hacia afuera, aunque hacia adentro tengan muy claros los modelos, son esas estrategias de hegemonización que responden a haber comprendido que la sociedad se ha complejizado y que ya las ideologías de alguna forma no nos sirven tanto para enfrentar los problemas, ¿no? ¿Por qué no nos sirven? No nos sirven porque, como os digo, como decía, los individuos adoptamos distintas identidades y nos cuesta más autoadscribirnos a paquetes cerrados de ideología. En ese sentido, por ejemplo, es más difícil si nos dicen que ser de izquierda significa, o si entendemos que ser de izquierda significa ser republicano, apoyar a Chávez, a Irán, no sé cuántas cosas más, estar a favor del servicio público. Si hacemos una retahíla de ideas o de conceptos que están intrínsecamente vinculados a ser de izquierdas, va a ser más difícil crear una mayoría social, porque si bien hay enormes consensos sociales en un número muy grande de estas cuestiones, a lo mejor no hay tantos consensos sociales en algunas otras de estas cuestiones. El caso más clásico es el tema de república o monarquía, ¿no? Creo que todos conoceréis a personas, no ya de Podemos, sino personas que a poco que escarbéis sabéis que son de izquierdas, pero que este tema no lo tienen tan claro, quizá porque no lo han debatido o por lo que sea, ¿no? Pero que les cuesta más posicionarse con ese tema, mientras que tienen muy claro la defensa de los derechos humanos, la defensa de la dignidad de las personas y evitar que sean expulsados de su vivienda, y tienen muy claro la defensa de los servicios públicos, ¿no? En ese sentido, y esto es muy laclauniano, ¿no? O sea, muy de Ernesto Laclau, ¿no? Que es el que teoriza sobre la construcción de mayorías sociales, de alguna forma Podemos lo que hace, o digamos la clave del éxito, como decía al principio, que pone encima de la mesa es, durante estos años de crisis social y durante estos años de crisis económica que ha puesto a la vista las costuras del régimen del 78, ha puesto a la vista que es una corruptocracia
y he puesto a la vista que en realidad es una casta trabajando para sí misma y soltándonos las migajas cuando hay migajas, durante este periodo se han creado enormes consensos sociales que se han montado sobre esto que hablamos antes, ¿no? Sobre movimientos sociales que se han hecho hegemónicos en el país. O sea, el 15M se hizo hegemónico en el país y el 80% de la población apoyaba ese movimiento ciudadano. Pero lo mismo ha sucedido con las marchas de la dignidad, lo mismo ha sucedido con las mareas verdes, las mareas blancas, etcétera, etcétera. Lo que plantea Podemos es, tenemos un número de consensos sociales tales que son suficientes, entre comillas, para impugnar el sistema, el régimen del 78 y plantear que ya somos mayoría social con esos consensos sociales y los disensos sociales o los no consensos sociales que todavía pudieran quedar, deberíamos trabajarlo no tanto forzando el consenso, sino imponiendo un método de resolución del disenso. Ese método de resolución del disenso precisamente es la democracia, ¿no? El método democrático. Decidamos entre todos y todas. Recuperemos la democracia, recuperemos la capacidad de los ciudadanos para decidir cómo quiere gestionar su futuro. De ahí que cuando en torno a la cuestión de la abdicación del rey se planteaba qué iba a decir Podemos, lo que Podemos decía es, mira, Podemos no tiene resuelto este debate, porque no se ha resuelto, no es un consenso social. Podemos lo que dice es que hay que preguntarle a la gente, preguntémosle a la gente. O sea, no tengo por qué decirle yo a la gente lo que dice Podemos, porque Podemos es la gente. Por lo tanto, devolvámosle la voz a la gente para resolver ese disenso. Y ya está, simplemente eso. Ese método junto a un paquete de consensos muy fuerte, muy sólido, entre los cuales evidentemente también está la defensa de los derechos humanos, con todo lo que eso significa en lo relativo a inmigración, defensa del derecho de las mujeres a gestionar su propio cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, con todo ese paquete somos capaces de crear una mayoría social suficiente como para impugnar el régimen del 78. Vemos que esa sería alguna de las claves, ¿no?, de bóveda que apuntábamos, ¿no? Luego, otra de las derivadas de este acelerado cambio y del modelo de comunicación en el que nos encontramos inmersos y en el que hoy día todos vivimos, es que, y esto lo sabéis todos y todas, mientras que antes uno se dedicaba cierto tiempo, bueno, pues a leer un libro, a leerse un periódico completo, hoy día lo que hacemos es leernos como 20 o 30 páginas web y 150 mensajes de WhatsApp o de Twitter a toda velocidad y muchas veces en diagonal, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que los mensajes han perdido profundidad. O sea, esto es un hecho. Y digamos que son menos habituales estos espacios en los cuales podemos hacer reflexiones relativamente profundas, con debates más o menos argumentados y articulados. En nuestro día a día y en especial en materia de comunicación política, de comunicación de masas política, los tiempos son muy efímeros. El hecho de que los tiempos sean muy efímeros implica que hay que ser, y no me malinterpretéis con esto, especialmente seductores a la hora de comunicar. Significa que hay que saber que cuando tenemos un emisor, un receptor y un medio determinado, los mensajes hay que adecuarlos a ese medio. Esto es como, y exagero mucho, pero es como si le hablamos a un chino y no le hablamos en chino. Bueno, pues hay que utilizar el mismo lenguaje hay que utilizar el lenguaje para que te entiendan, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la lógica de la seducción es una lógica imprescindible para hacer comunicación política en tiempos cortos. Esto está más que estudiado y responde a un fenómeno que antropólogos cognitivos tienen como muy definido, ¿no? Y que básicamente lo que nos viene a decir es que de alguna forma el cerebro humano responde de una forma intuitiva y prerracional a preguntas que se le hacen con tiempos cortos de respuesta. Si yo, por ejemplo, dijera ahora mismo, imaginaos que tengo 5 máquinas que hacen 5 vasos como este en 5 minutos, y a continuación os preguntara que cuánto tiempo tardarían 100 máquinas en hacer 100 vasos como este, y os preguntaba, pues pidiera una respuesta rápida. Bueno, pues muchos de vosotros, si yo dijera 5 máquinas, 5 vasos, 5 minutos, 100 máquinas, 100 vasos, pues serán 100 minutos, cuando en realidad son 5 minutos.
Pero a todo el mundo se le viene rápidamente el número 100 por un silogismo, en realidad. Un silogismo que es nuestro cerebro tratando de responder rápido. Es el mismo cerebro que responde cuando conducimos y nos permite estar pensando en las musarañas y sin embargo llegamos a nuestro destino sin equivocarnos y sin estrellarnos, ¿no? Porque tenemos automatizado determinado tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cuestiones funcionan mucho, más de lo que creemos, cuando se hacen este tipo de comunicaciones rápidas, ¿no? Y eso ya me lleva un poco al terreno de las dos cuestiones que os quería comentar, digamos, que os pueden ser de utilidad, ¿no? Uno de los, entre comillas, trucos, porque no es un truco, sino es simplemente conocer cómo funcionan los seres humanos cuando se conocen, para poder comunicar eficazmente, especialmente en tiempos cortos, es el de la consonancia cognitiva. ¿Qué es eso de la consonancia cognitiva? Bueno, la consonancia cognitiva consiste básicamente en entablar una conversación partiendo de un punto común con aquella persona a quien te diriges. El anverso de esto sería la disonancia cognitiva. Cuando, por ejemplo, Mariano Rajoy le dice a los españoles ya tenemos aquí los brotes verdes, la economía está empezando a mejorar y la gente está cagándose de hambre, de paro y de desempleo y lo están echando de su casa, lo que está generando es una disonancia cognitiva, porque la gente le está diciendo, lo que se le viene a la gente es este tío está loco, o sea, me está planteando una cosa que es absolutamente irreal, que no se corresponde con mi realidad. Entonces, en ese momento, Rajoy está eligiendo una mala estrategia de comunicación, porque ha arrancado diciendo algo que la gente niega en su propia realidad. Otro ejemplo de esto, malversado por la derecha, sería como cuando, por ejemplo, dado que en España hay, no sé, del orden de 2 millones de funcionarios, y yo no soy sospechoso, por utilizar el ejemplo, porque soy funcionario, pero hay 2 millones de funcionarios. De esos 2 millones de funcionarios, quizá un, no sé, 0,1% utilizan horas de su trabajo para hacer cosas personales. Pero es que un 0,1% de 2 millones es mucha gente. Entonces, es muy probable que todos y todas los que estamos en esta sala tengamos algún primo, algún hermano, algún vecino, alguien cercano que ha visto alguna vez a algún funcionario en sus horas de trabajo ir a hacer X cosas personales, ¿no? Bueno, entonces un mecanismo de torticero, en este caso, que utiliza la derecha, es decir, voy a decirle a la gente que a que tú sabes que los funcionarios se van en sus horas laborales a comprar al Corte Inglés. La gente dice, coño, sí, yo recuerdo que mi primo me dijo que tiene un amigo que es funcionario y se va al Corte Inglés en sus horas de trabajo. Bueno, acaba de generar una consonancia cognitiva, en este caso, basada en la experimentación de lo real, que luego te permite sacar una conclusión, en este caso absolutamente falaz, que es, hay que desmontar el servicio público porque se dedican a gastarse nuestro dinero en irse en los ratos libres al bar o al Corte Inglés, ¿no? Bueno, este juego de las consonancias y las disonancias, que ya os digo, puede ser empleado torticeramente, como se hace en comunicación política por parte de determinado tipo de grupos de comunicación y de políticos, no deja de ser una herramienta que tenemos que conocer. O sea, tenemos que conocerlo para poder utilizarlo verazmente, obviamente, ¿no? Que no quepa duda sobre esto. La idea es que cuando nosotros pongamos encima de la mesa las propuestas que hacemos en lo local o en lo global, generemos consonancias cognitivas con la gente. Por ejemplo, si nosotros queremos defender el servicio público, bueno, pues seguramente sea más sencillo poner ejemplos de las razones por las cuales hay que defender el servicio público, como puede ser la necesidad de una educación gratuita, la educación de una sanidad gratuita, etcétera, etcétera, que no empezar diciendo que hay que defender que lo primero que tenemos que hacer es subir los impuestos para poder defender el servicio público. Y esto no significa que no haya que decirlo, habrá que decirlo, pero si tenemos 3 minutos para explicar cuál es nuestra propuesta, bueno, pues como cuando tenemos 3 minutos para seducir a una pareja, no nos pondremos nuestra peor ropa para seducirla, ¿no? Intentaremos poner nuestro mejor rostro y luego ya irá descubriendo nuestros defectos, si es que los tenemos. Pero de entrada pongamos encima de la mesa las partes positivas, las partes evidentemente positivas que todo el mundo entiende que son necesarias de nuestra propuesta política y luego desarrollémosla en espacios como este, en el que sí se puede tener un debate fructífero, amplio y detallado, y en el que la gente puede llegar a conocer, digamos, los extremos o las derivaciones, ¿no?, de las propuestas políticas que se ponen encima de la mesa. En la misma línea, otro
otro gran elemento crucial a la hora de hacer comunicación política es la cuestión de los marcos. Sobre este tema de los marcos hay un libro de un politólogo norteamericano que fue asesor de las campañas de Clinton y posteriormente de Obama, que se llama George Lakoff, que a mí me parece que es esencial para aquellos que nos gusta un poco esto de la comunicación política, ¿no? El libro se llama No pienses en un elefante. Y lógicamente cuando yo os digo no pienses en un elefante, pues el 99% de la gente que está en esta sala acaba de pensar en un elefante. El propio título ya nos apunta hacia dónde va Lakoff en ese documento. Lo que nos dice Lakoff es: lo importante no es lo que decimos, no son los términos y el léxico concreto que decimos. Lo importante es qué detona, qué marco intelectivo detona en nuestros cerebros el conjunto de palabras que yo expreso. Había otro ejemplo que a mí me parecía muy divertido y que lo utilizaba mucho, Lakoff, que es cuando Nixon, después del Watergate y de posteriores escándalos que surgieron, dijo en la tele: yo no soy un ladrón. Inmediatamente de él haber dicho yo no soy un ladrón, bueno, pues la gente pensó que era un ladrón, o sea, porque además esto nos remite incluso a la sabiduría popular, cuando el río suena, agua lleva, este tipo de cosas, ¿no? En cuanto sueltas un bulo, bueno, pues todos sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? Esto es cierto, o sea, detonan un marco que hace que luego, digamos lo que digamos, sea imposible abstraernos y recuperar, digamos, la iniciativa en torno a esos temas. De ahí que, por ejemplo, cuando a Pablo Iglesias se le pregunta por cuestiones como por cuestiones sobre las cuales tenemos respuestas, y tenemos respuestas sólidas y solventes, pero cuando se le pregunta sobre cuestiones como el tema de Venezuela o el tema del terrorismo, etcétera, él cambie de marco rápidamente y diga: Podemos condena clara y nítidamente el terrorismo, punto, y se cambia de tema. ¿Por qué se cambia de tema? ¿Porque quiere evitar decir algo que no puede decir? No, se cambia de tema porque sabe que si se dedica media hora o una hora a hablar de ese tema, la identificación y lo que va a salir en los medios de comunicación al día siguiente va a ser terrorismo, Podemos. Se trata, por tanto, de evitar que nos encasillen en marcos que nos son adversos. No porque no tengamos respuesta, insisto, sino porque cuando tenemos un exiguo espacio de tiempo para comunicar, hay que escoger bien cuáles son los mensajes que queremos trasladar. Y la derecha, el régimen, está muy interesado en tratar de encasillarnos en posiciones que no son las nuestras, en posiciones de antisistema, extrema izquierda, amigos de Venezuela, de Irán, de Corea del Norte y el toro que mató a Manolete, si hace falta. Pero la cuestión está en que nosotros, sobre todo quienes tenéis algún tipo de responsabilidad en términos de comunicación política, en vuestros círculos, etcétera, etcétera, estamos de alguna forma obligados a buscar los mecanismos para volver a marcos que no son benéficos. Son marcos que son benéficos precisamente porque hay consensos sociales en torno a ellos y porque son nuestros verdaderos leitmotiv, son los pilares de lo que defendemos, ¿no? para recuperar la soberanía de la ciudadanía de este país, ¿no? Y bueno, yo creo que con esas dos o tres cositas que os quería decir, me parece que es más interesante si pasamos a un pequeño turno de debates, preguntas.